Es momento de recibir en nuestros estudios al ingeniero Julio Portieles. Él es gerente de UNOPS en Paraguay, él es cubano, está hace 2 años y está liderando una campaña, un proyecto de hecho, donde están también varias instituciones. Vamos a ir hablando también con el ingeniero quiénes están y quiénes son los beneficiados, porque tiene que ver un poco con garantizar el crecimiento de la agricultura familiar en primer lugar en distintos puntos del país. Es una campaña que ya tiene muchos años y que seguramente va a durar un poco más. Ingeniero, antes que nada, gracias por estar aquí en los estudios del canal. Muchas gracias por la invitación a ustedes y al canal en general. Bueno, ingeniero, cuéntenos acerca de este proyecto que de antemano, cuando estuvimos charlando antes de ingresar al área, ya me pareció interesante. De hecho, ya tiene mucho tiempo y garantiza un poco el crecimiento de la agricultura, especialmente con las familias, ¿no? Sí, este es un proyecto que surgió con la idea de modernizar la agricultura familiar. Sabemos que en Paraguay mucha de la gente que vive en el campo vive de esta agricultura, de la agricultura familiar, y que es tal vez el principal empleador para muchas de las personas y el principal sustento. Entonces, esto es un programa que comenzó en el año 2014, que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que participan otras instituciones del propio sistema del Ministerio de la Agricultura, como el INDER, y que ha sido financiado la mayor parte de estos programas por Itaipú Binacional, que ha hecho un esfuerzo en el financiamiento de los mismos. UNOPS es la agencia de Naciones Unidas encargada de la gestión de proyectos y el gobierno de Paraguay nos ha dado la confianza de encargarnos la gestión de estos proyectos de modernización de la agricultura familiar. Ingeniero, este proyecto nace finalmente con la fusión, al menos de los trabajos del conocimiento de estas entidades que usted ha nombrado. Nace principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también un poco con el INDER, que es gran protagonista también un poco para traer y juntar a esas familias que están trabajando, el apoyo de la Itaipú y por supuesto la puesta en escena de la UNOPS. Son de repente organizaciones que están y entidades públicas que están muy conscientes y con mucho conocimiento de lo que es la realidad paraguaya, ¿no? Exactamente, o sea, se parte de la realidad del campo, o sea, del conocimiento de la realidad del campo, no se llevan recetas preestablecidas, todo se trabaja con los propios campesinos, que son los protagonistas de estos programas, y con los productores. Y se busca una alianza muy fuerte con el sector privado. En las últimas etapas de estos proyectos hemos logrado ya una alianza muy importante con la UGP, con la Unión de Gremios de la Producción, sí, que ha posibilitado también darle sostenibilidad a este esfuerzo del gobierno y de Itaipú Binacional. O sea, buscar la conexión con el sector privado, buscar que este esfuerzo que se hace por modernizar la agricultura familiar tenga también un impacto en la conexión de estos pequeños productores a cadenas productivas mayores, más grandes, que puedan comercializar sus productos y que puedan incorporar prácticas que los beneficien no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Ingeniero, a ver, si nos ponemos a analizar y miramos las diferentes familias que son beneficiadas, los diferentes protagonistas, y si nos remontamos allá por el año 2014, ahora estamos 2019, fueron 5 años que seguramente ustedes califican como etapas, ¿no? ¿Qué encontramos 2019 con lo que se había iniciado en 2014? Bueno, en esta etapa que estamos ahora de Sí, este programa de modernización de la agricultura familiar, se ha innovado y se ha agregado un valor muy importante. Te comentaba uno de ellos anteriormente, que es la alianza con el sector privado. correcto. Esto es algo que comenzó en esta etapa. También el enfoque con mucha fuerza en la comercialización, o sea, no solo en la etapa productiva, sino en la comercialización de los productos, que es al final lo que le genera ingresos a estas pequeñas familias. Y también se han incorporado otros elementos de valor añadido. Por ejemplo, se está aplicando un sistema de monitoreo basado en la tecnología de la información, un sistema de monitoreo en tiempo real, basado en una aplicación celular que permite que las parcelas que se certifican y los trabajos que se certifican son georreferenciados en el mismo momento que se certifican, y esto permite tanto reportar a la Itaipú, al Ministerio de Agricultura, en muy poco tiempo, como darle toda la confianza también al productor de que lo que se está certificando es exactamente lo que se está haciendo en el campo. Entonces, ha habido varios elementos de innovación en esta etapa que estamos viviendo ahora. Estos, además de los que te mencionaba, también es que se ha logrado, cuando comenzaron estos programas, la mayor parte se hacía de siembra mecanizada, se hacía bajo criterios convencionales. En este momento, ya más de la mitad de las parcelas que se están trabajando se está haciendo con tecnología de agricultura de conservación, o sea, para la protección
y la conservación de los suelos, que al final es el capital mayor que tienen estos pequeños productores campesinos. Ingeniero, ¿cuál es la recepción del productor? ¿Cómo ha tomado en este tiempo, desde lo que usted ha conseguido conocer, diversas entrevistas seguramente, experiencias de los propios productores que son efectivamente los beneficiados hoy día? ¿Cómo toman ellos este crecimiento, esta evolución, indudablemente con el correr de las etapas? Mira, la recepción es muy buena, verdaderamente los productores son los protagonistas y son también los principales aliados de estos programas. O sea, el beneficio para el productor es muy claro, porque estamos hablando que por cada dólar que se invierte de este programa o por cada guaraní que invertimos de este programa, se está generando alrededor de 1.3 para el productor, o sea, directamente para el productor. Esto es un ingreso que 100% va al productor, pero no es el único ingreso que le llega al productor por la venta de sus cosechas, o sea, de la comercialización, sino también el programa, con todos los servicios que contrata en esas comunidades, genera una economía local que se dinamiza. O sea, en las comunidades donde ya se llevan varias etapas trabajando, tú ves como no solo ha mejorado el ámbito productivo agrícola, sino como han surgido comercios, como han surgido empresas de gomería, empresas de mantenimiento a maquinaria, etcétera, porque hay una generación de economía local que va más allá incluso del propio impacto en la producción agrícola, o sea, de sésamo, o de soja o de maíz. Entonces hay muy buena recepción de parte de los productores, que además ellos tienen que acompañar y que participar de cada una de las etapas, tienen que garantizar también determinadas acciones en el campo. Es decir, ellos no son un ente pasivo, sino son un ente activo. El cultivo que se va a hacer, lógicamente, son ellos los que lo definen, de conjunto con los técnicos del Ministerio de Agricultura. Claro, dentro de la planificación existe esa interacción que tiene que haber indudablemente entre el productor y también las organizaciones que están ejecutando estos proyectos. ¿Cómo se los capacita? ¿Quiénes principalmente los capacita? Bueno, quien se encarga y garantiza la asistencia técnica y la capacitación a los productores es el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, a través de su Dirección de Extensión Agraria, y los extensionistas que están en el terreno, son los que se ocupan de acompañar al productor y de capacitarlo. Adicionalmente a esto, en algunos temas en particular que son un foco para el proyecto, como por ejemplo cuando se comenzó trabajos de reforestación y tratando de propiciar a estos productores un ingreso ya a mediano plazo y a largo plazo, o cuando se empezaron a incorporar en la pequeña agricultura familiar tecnologías de agricultura de conservación, de siembra directa, etcétera. También ha habido otros actores, o sea, especialistas de esos temas, que han ido a capacitar a los productores. Pero yo creo que lo más interesante desde el punto de vista de capacitación es que se ha utilizado una metodología que llamamos de agricultor a agricultor, de productor a productor. O sea, los que han incorporado ya la tecnología, que tienen más experiencia y que en la práctica han visto los problemas, los desafíos, cómo solucionarlos, son los que nos ayudan a transferir esa tecnología, esos mismos productores, a otras comunidades que están comenzando con el programa. Entonces se hacen muchos días de campo organizados por el Ministerio de Agricultura, pero de productor a productor, y la transferencia se busca que sea de productor a productor para que les llegue mucho más rápido y de manera más realista, más práctica. Ingeniero, ¿cómo se hizo la selección de las comunidades, de los sitios específicos, y cuáles serían? Estamos trabajando, o sea, a lo largo de toda la vida de estos programas se ha trabajado en 7 departamentos del país, aunque te diría que más del 60% de los trabajos están concentrados en la zona norte del país, o sea, en los departamentos sobre todo de San Pedro y Concepción, o sea, y en Canindeyú. En esos 3 departamentos está concentrado gran parte del trabajo de estos programas, aunque también hay trabajos en Alto Paraná, en Caguazú, en Cazapá, etcétera. Pero el grueso está en el norte. Pero el grueso está en el norte del país. Y la selección, o sea, responde a la prioridad del gobierno nacional, la prioridad que tiene esta zona por el gobierno nacional, por todos los desafíos que hay planteados en términos de sociales, económicos, incluso de seguridad, etcétera. Entonces hay una prioridad del gobierno nacional de propiciar ingresos, empleo, generación de ingresos en estas comunidades. Entonces se han seleccionado siguiendo un criterio de necesidad, o sea, de los lugares donde se concentra esa necesidad, pero también de vocación productiva. O sea, estos son programas con enfoques productivos, no con enfoques asistenciales. O sea, es un programa del gobierno de Paraguay, pero
para propiciar la producción, no es un Claro, programa hay que ver asistencial. resultados, ¿no? ¿Cuántas familias en forma directa están beneficiadas de esto? En la etapa actual que estamos trabajando, van a estar, cuando se termine esta etapa, alrededor de 9.500 familias beneficiadas. A todo lo largo de la vida de estos programas se han beneficiado más de 30.000 familias. Una cantidad que me parece más que interesante. ¿Hay un tope de inversión, ingeniero? En la etapa actual, financiada por Itaipú Binacional, está invirtiendo $4.850.000 en esta etapa. A esta altura, ¿no? Sí. ¿Teniendo o solamente esta etapa o ya en el esta total? etapa? En total, si sumamos toda la inversión que ha hecho el Ministerio de Agricultura, el INDER y Itaipú Binacional, estamos hablando de más de $20 millones que se han invertido en estos programas de modernización de la agricultura familiar. ¿Pero son fondos que corresponden a diferentes instituciones o gran parte es de Itaipú Binacional? La mayor parte de los fondos corresponden a Itaipú Binacional, pero ha habido aportes importantes del INDER y del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo ve UNOPS estos trabajos que realiza el gobierno, que realizan diferentes instituciones también? ¿Cómo toman ustedes, ingeniero, estas iniciativas o ciertos trabajos que vienen realizando también ustedes con diferentes gobiernos? Mira, a nosotros nos parece de altísima importancia, nos parece que es una forma práctica de buscar generar ingresos, o sea, que ayuda a los grandes compromisos internacionales y los grandes desafíos que han firmado la mayor parte de los gobiernos, entre ellos el gobierno de Paraguay. Todos estamos comprometidos, no solo los gobiernos, sino las sociedades, en los objetivos de desarrollo sostenible, y estos programas de manera muy práctica, de manera contundente, aportan al objetivo de reducción de la pobreza, al objetivo de reducción del hambre, o sea, de eliminar totalmente la desnutrición, el hambre, etcétera, pero aportan también muy importante a los objetivos de producción y consumo responsable. Estamos hablando de una producción con criterios de sostenibilidad, no solo ambiental, sino social, económica, y también a un consumo más diversificado y mejor para estas comunidades. Y aportan muy importante al tema, algo que para Paraguay es muy importante en términos económicos incluso, que es el tema de la acción por el clima, o sea, de poder mitigar y prevenir efectos del cambio climático, porque como te decía hay una componente muy importante de conservación del suelo, o sea, de lograr no solo producir hoy, sino que esos campesinos puedan seguir produciendo en el futuro incluso con mejores rendimientos. ¿Cómo toman ustedes este convenio, este acuerdo con la UGP, por ejemplo? Para nosotros es estratégico, o sea, la alianza con el sector privado. UNOPS está convencida de que sin el sector privado no se puede alcanzar ningún objetivo de desarrollo, o sea, la participación del sector privado es fundamental, y la UGP, al ser, yo le diría, la red de redes del sector privado que trabaja en eso, es un gremio que agrupa muchos gremios a su vez, es un aliado estratégico para lograr que el sector privado se empodere de esta cosa, participe en estos programas de manera práctica, de manera proactiva, pero a la misma vez es también para nosotros muy importante en términos de conocimiento, de gestión del conocimiento. O sea, hay muchas prácticas productivas que la UGP lleva a estos programas y que están probadas en la práctica. O sea, no es teoría, no es algo académico, sino es algo práctico que ha dado resultados en el país. Claro, indudablemente es un referente del sector privado, ¿no? Y como que nuclea a toda la producción, a todos los productores, y solamente son fuentes, son caminos para poder salir afuera, ¿no? O sea, que también es uno de los puntos principales. Ingeniero, esta etapa, o al menos este proyecto, no tiene fecha de vencimiento específica, ¿no? Es a medida que van avanzando las etapas, van consiguiendo los recursos y esto continúa. Sí, en realidad la voluntad del gobierno nacional es convertir esto en un programa, o sea, en un programa, en una política pública que se mantenga en el tiempo. Lógicamente, desde el punto de vista operativo, estos son proyectos que se abren con una fecha de inicio y con una fecha de terminación, pero eso es más desde el punto de vista administrativo. Claro. Desde el punto de vista de la vida de este programa y del impacto de este programa, siempre lo que se ha tratado es de que cada etapa evolucione, o sea, en dependencia de las prioridades nacionales, de las prioridades del país, y también incorpore nuevas cosas. O sea, no estamos hablando de que es algo que se ha repetido desde que comenzó en el 2014, sino que es algo que siempre ha evolucionado, ha cambiado, se ha modificado y ha crecido también desde el punto de vista de tecnología, de conocimiento, de buenas prácticas, de también aprender de los errores. O sea, se han cometido también una serie de fallos que se ha aprendido y en las nuevas etapas se han superado. Entonces, este proyecto actual vence en junio de este año, del 2019. Pero estamos seguros que es algo que va a continuar, o sea, tal vez transformándose, evolucionando, o sea,
Una incorporación muy importante que hemos tenido en esta etapa es una participación mucho más activa de las gobernaciones y de las intendencias, o sea, de las municipalidades. Y esto ha permitido también otra serie de redes a nivel local, otra serie de conexiones, de sinergia con recursos de la municipalidad y de las gobernaciones. Seguramente la nueva etapa va a incorporar también cosas nuevas para llevar al campo. ¿Qué tipo de cultivos principalmente se promueve, ingeniero? ¿Hay una variedad? ¿O sí, no? hay una variedad y como te decía, los propios productores tienen un rol muy importante Son los que en finalmente determinar eso. Y también la conexión con el sector privado, con el mercado, para saber cuáles son los cultivos que se van a demandar más. Pero en general, si vemos lo que en esta etapa se ha cultivado, ahí predomina el maíz, o sea, el maíz tiene un % muy importante, el sésamo también tiene un % muy importante y los ingresos que le generan el sésamo a las comunidades son significativos, y también en menos cantidades ha habido soja y algodón. Tiene 2 años de estadía en el país. 2 años llevo en Paraguay. ¿Cómo le ha tomado el productor paraguayo? ¿Qué reflexión le deja? Mira, yo creo que hay muchos desafíos por delante, o sea, muchos desafíos en cuanto al tema de formación, de educación, de generación de conocimiento, pero creo que hay también una serie de valores muy importantes. Y yo te diría, sobre todo con los productores que trabajamos nosotros, que son esos pequeños productores de la agricultura familiar, que hay muchos deseos de progresar, de trabajar, o sea, hay verdaderamente una dedicación y un esfuerzo muy grande, están muy ávidos de conocimiento, de tecnología, también de capital en determinados momentos para poder producir más. O sea, la experiencia, o sea, ha sido muy enriquecedora desde ese punto de vista, y también hay muchas de estas cosas que estamos aprendiendo de Paraguay y llevando a otras partes del mundo. Uno de los proyectos que se han hecho como parte de este programa ganó un premio internacional como proyecto del año, y precisamente por la excelencia en toda la operación del mismo. Esto permitió, o sea, llevar esta experiencia de Paraguay a otras partes, y hemos recibido solicitudes de cómo aplicar esto tanto en América Latina como en Asia y en algunas otras zonas de África. Entonces, digamos, también Paraguay está generando conocimiento, ¿no? y está brindando hacia otras partes. El mismo sistema de monitoreo que estamos aplicando, este sistema fue creado en Asia para otro tipo de trabajos, o sea, para certificar y para supervisar trabajos de infraestructura. Lo hemos aplicado a la agricultura y esto está generando muchísimo interés de parte de otros países, o sea, esos conocimientos generados en Paraguay, de Paraguay, que está también sirviendo a otras partes del mundo. Bueno, excelente, ingeniero, gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias. Es importante, de hecho, para todos conocer qué tipo de trabajos se van realizando, especialmente en el interior del país, la zona productiva, ¿no? Y también ver un poco qué hacen desde la UNOPS y también los trabajos que vienen realizando con el gobierno. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, excelente. Pasaba entonces el ingeniero Julio Portieles hablando un poco acerca de esta gerente de UNOPS en Paraguay, el representante. Está hace 2 años en nuestro país y tiene buena referencia acerca de los trabajos que vienen realizando. Alianza Público-Privada, más de 7.000 familias, cerca de 9.000 familias ya estaban manifestando que están siendo beneficiadas directamente con los trabajos actualmente realizados.